Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Bin. Recientemente tuvo lugar en Beijing la Conferencia de Interconexión Energética Global 2023, un evento que sirve como plataforma para discutir y fomentar cooperaciones internacionales en el desarrollo verde de la energía. En septiembre de 2015, el presidente chino Xi Jinping propuso por primera vez la iniciativa de interconexión energética global, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y verde a nivel mundial mediante la conectividad en el campo de la energía. Durante los últimos 8 años, China ha mantenido una estrecha cooperación con numerosos países de Asia, África y América Latina. ¿Qué implica la interconexión energética global? ¿Cuál es su estado actual de desarrollo? ¿Y cómo está cooperando China con América Latina en el ámbito del desarrollo sostenible y ecológico? En el programa de hoy tenemos el gran placer de contar con el profesor Liu Xuetong de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien analizará en profundidad estos temas. Hola, profesor Liu, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenido. Estimado conductor, mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir mis puntos de vista con ustedes y con su amable audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues hablando del concepto de la interconexión energética global, es posible que muchos aún no estén familiarizados con ella. Entonces, ¿podría compartir con nosotros su comprensión sobre esta idea? Bien, para entender esta idea de interconexión global energética, es importante recordarnos que para compartir el calentamiento global y reducir la emisión de contaminantes, hace buen tiempo se han surgido ideas de utilizar energías de fuentes limpias e renovables, tales como por ejemplo solar, eólico, hidroeléctrica, etc. Para la generación de ese tipo de energías, normalmente existe una gran inestabilidad. ¿Y qué hablo? ¿Y qué entendemos de esta inestabilidad? Quiere decir que para generar energía solar, para generar energía eólica, hidroeléctrica, etc., depende de mucho de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, cuando sobra mucho aire, se genera más electricidad, ¿no? Cuando sale sol, se genera mucho. Sin embargo, cuando no sale sol, cuando no sobra aire, ya no se genera. Por eso existe una gran inestabilidad en la generación. Bueno, es uno. Por otro lado, otro reto de superar en la exploración de esas nuevas fuentes energéticas es la distancia de distribución o suministro de electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Con frecuencia, los sitios en la generación de ese tipo de energía no coincide nada con el destino de consumo. Es decir, puede haber una distancia de miles de kilómetros, ¿no? Entonces, para transmitir esa energía generada en un lugar a otro lugar a una distancia de 1000 kilómetros, se requiere tecnologías modernas para transmisión, es decir, aparatos, equipos de tecnología modernas. Entonces, todo esto no quiere decir es fácil de hacerlo, porque se requiere inversiones grandiosas, se requiere aplicaciones modernas. Justamente por eso se planteó esa iniciativa, por la iniciativa de interconexión energética global por parte de China, y de esa manera, para facilitar la generación de electricidad de fuentes nuevas y facilitar su transmisión. Y obviamente con las tecnologías modernas y inversiones grandiosas. Y esto no es una cuestión local, no es una cuestión regional o nacional, sino una cuestión a nivel global. ¿Por qué? Porque un país
puede generar mucha energía. Sin embargo, por la distancia, a lo mejor tiene sobrantes. Pero un vecino país justamente puede querer esa electricidad. Entonces, con esa interconexión global energética, justamente puede resolver ese tipo de problemas, es decir, superar los retos que acabo de plantear y al mismo tiempo ofrecer electricidades de bajo costo y además es renovables, no emite ningún contaminante. Por eso es lo que yo entiendo, esa interconexión global energética. Sí. ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué? Porque esas las nuevas fuentes de energía. Existen algunos retos, tanto en la generación como la distribución, hasta el suministro a destino final, o sea, consumidor final. Sí. Sí, bueno, con esta explicación ya podemos entender de una forma más sencilla de esta tecnología, de esta mentalidad, esta idea. Pero para usted, ¿cómo ve la importancia de la interconexión energética global para el desarrollo sostenible? Bien, como acabo de mencionar, esas energías de nuevas fuentes son totalmente diferentes, son totalmente distintos que la energía, que la electricidad generada convencionalmente a través de quema de fósiles, quema de petróleos, quema de carbón mineral, quema de gasolina, etcétera, etcétera. Al momento de generar electricidad y a través de aplicación de electricidad a los usos tanto industriales como domésticos, y la producción y consumidor final tampoco genera contaminantes, o sea, genera mínimo contaminantes. No quiere decir, no por ejemplo, si lleva un auto eléctrico, obviamente sí genera electricidad, contaminantes, pero el contaminante medido ya es mínimo, ¿no? Entonces, es un esquema totalmente diferente un esquema tradicional o convencional de crecimiento económico y desarrollo social. En ese sentido, por un lado, en la generación, distribución de electricidad genera mínima contaminantes. Por otro lado, en el consumo de la misma electricidad generada por esas fuentes nuevas renovables, tampoco genera misma cantidad de contaminantes como antes. Por eso yo digo, este nuevo esquema de generación de electricidad y la utilización y suministro de electricidad es totalmente nuevo y es distinto con la esquema convencional. Es decir, sabemos el petróleo con carbón mineral tarde o temprano se agotaría. ¿Sí? De esa manera, esquema convencional de crecimiento económico y desarrollo social, de ninguna manera podríamos decir es sostenible a largo plazo. Sin embargo, esas nuevas fuentes de energías limpias y renovables, por la mínima contaminante que emite, y además es un esquema amigable, armónico con el ambiente, entonces sí podríamos decir es un esquema de crecimiento económico y desarrollo social sostenible, es decir, puede sostenerse a largo plazo. En ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que ahora la transformación energética y el uso de energía limpia ya es una tendencia a nivel global. Entonces, según sus investigaciones, ¿cuáles son las ventajas propias de China en estos sectores? Bueno, para mí, desde mi punto de vista particular, China ya es la segunda economía mundial, segunda potencia económica, ¿no? Sí. Atrás solamente de Estados Unidos, y además la brecha entre China y Estados Unidos cada vez está más reduciéndose. En segundo lugar,
el desarrollo tecnológico de China también ya entra en una etapa de proliferación. Es decir, cada vez salen nuevos elementos, nuevas tecnologías. Entonces, esto dos, o sea, el poder económico y el invento tecnológico o el avance tecnológico son dos grandes ventajas para aplicar este nuevo esquema de crecimiento económico y desarrollo basado justamente en energías de fuentes limpias y renovables. Justamente por esas ventajas podemos observar en tres áreas concretas: en la generación, distribución y el consumo final o suministro final de este producto de vital importancia para la producción y de la vida cotidiana, ya surgiendo avances importantes. Concretamente, en la generación de electricidad podemos observar que China ya ocupa el primer sitio desde hace muchos años en la generación de este tipo de electricidad, es decir, incluyendo de energía solar, electricidad eólica y hasta hidroeléctrica, ¿no? Entonces ya hace varios años ya está ocupando este primer sitio a nivel mundial. Y al mismo tiempo, justamente por eso, la utilización de electricidad de esas fuentes ya superó la generada por el quema convencional, es decir, el quema de fósiles. Bueno, particularmente en China es la quema de carbón mineral. Es en la área de generaciones, es decir, ya llevamos buen avance, llevamos punteros a nivel mundial. Ahora, en la distribución de las mismas electricidades que se genera por esas vías, podemos observar desde Occidente a China, de Occidente a Oriente de China, pues grandes obras de infraestructura de suministro de electricidad. Podemos de miles kilómetros desde Occidente a Oriente, ¿no? Podemos observar esas grandes obras de infraestructura. Por finalmente, en la parte de suministro de electricidad al consumidor final, también podemos observar una aplicación importante de tecnologías nuevas y de puntera, tales, por ejemplo, inteligencia artificial, para monitorear justamente entre la oferta y la demanda de este vital producto. Y además, en el suministro, aparte, cuando sobra, cuando sobra esta electricidad, ya tiene instalada equipos de enorme capacidad de almacenaje para no perder la electricidad generada. Bueno, entonces yo digo que China cuenta con ventajas importantes y además en esta gran cadena, que incluyendo la generación, distribución y suministro, ya tiene gran ventaja y además tiene gran avances. Así es, y además al mencionar las industrias de energía renovable de China, yo creo que cabe mencionar el rápido desarrollo de los sectores como vehículos eléctricos, productos fotovoltaicos y baterías de litio, que en esos últimos años se han convertido en una nueva fuerza que impulsa las exportaciones. Entonces, ¿cómo cree que ha sido el motivo detrás de este crecimiento acelerado de estos sectores? Bien, más bien son varios sectores, ¿no? Varias áreas, varias oportunidades. Es decir, la aplicación de esas nuevas tecnologías modernas y de punta y su aplicación sobre todo en la exploración y la explotación de esas nuevas fuentes energéticas permite al menos crear
dos áreas de oportunidades. Ujú. En primer lugar, esas nuevas industrias, esos nuevos sectores, justamente ha sido, y cada vez más, de hecho, Ujú. es motor de crecimiento económico. Ajá. Y por otro lado, gracias a la proliferación, gracias al crecimiento de esos sectores, de esas industrias, se ha creado millones de empleos nuevos. Ujú. Y particular, por ejemplo, el sector automóviles, Ujú. porque es un sector importante para casi todos los países del mundo en su crecimiento económico, ¿no? Podemos, como recordamos, China, a partir de 2008, Ujú. la producción de autos ya está ocupando el primer sitio a nivel mundial. Ujú. Y hasta esta fecha, ya lleva ¿cuántos años? 15 años, ¿no? Ujú. Sigue ocupando el mismo sitio, superando la producción de Estados Unidos, Japón, Alemania. Son países tradicionales de productores de autos. Cabe mencionar, en la mayoría de parte de ese tiempo, es decir, durante los últimos 15, 20 años, la producción de autos en China básicamente cubre la demanda locales, Ujú. o sea, la demanda del mercado doméstico. Y pocos se destina a la exportación. Ujú. Y cada año se requiere además importar una cantidad enorme de autos. Es decir, autos a lo mejor son lujosos, de mayor potencia, Ujú. mayor capacidad, para cubrir las diversas demandas locales. Ahora, hace 3 o 4 años, más bien 5 o 6 años, ante el crecimiento de los autos eléctricos Ajá. en China, cada vez podemos observar esos productos, o sea, esos autos eléctricos, no solamente cubren las necesidades locales, es decir, cubrir las necesidades de los habitantes locales, ¿no? Ujú. Domésticos, sino también esos autos cada vez más se ha destinado a mercado externo, es decir, para exportaciones. Así es. Podemos observar, sí, definitivamente, esas nuevas fuentes de energía permite justamente que la economía china puede crecerse con nuevos motores, con nuevas fuerzas, sobre todo, particularmente, por ejemplo, esos autos eléctricos, paneles solares, etcétera, Ujú. ¿no? Sí, bueno, claro, en cierto sentido yo creo que el rápido desarrollo de estos sectores de China, como vehículos eléctricos, como baterías, se debe o gracias a las políticas de estímulo, ¿no? Las políticas de apoyo del país. Entonces ahora ha dado resultados. Si miramos en América Latina, donde está usted, ¿en qué etapa se encuentra la transformación energética y cuál es la actitud del gobierno y la sociedad en general hacia el impulso del desarrollo verde de la energía? Bueno, como sabemos, es un fenómeno nuevo, ¿no? Ujú. O sea, es un evento nuevo, es decir, Ujú. un cambio, una transformación de un esquema de convencional de utilización de quema de fósiles a otro esquema de utilizar fuentes limpias y renovables de energéticos. Ujú. Ante este cambio, obviamente los gobiernos locales o los gobiernos las autoridades y las empresas de la región de América Latina y el Caribe están profundamente interesados en explorar y explotación de esas nuevas fuentes energéticas. Ujú. Y también, no solamente fuentes energéticas, también materiales nuevas para generación y conservación y almacenamiento de esas fuentes
esas electricidades. Por ejemplo, como mencionó usted hace rato, el cubrimiento de ese nuevo producto, una materia se llama litio. Litio, ¿no? En América Latina, sobre todo en América Sur, es la reserva más grande a nivel mundial. Entonces, cómo explorar y explotar esos recursos, esas materias nuevas, también, obviamente, son muchos intereses para los países locales, para las poblaciones alrededor, y obviamente están muy, muy interesados. Ahora el problema es que cómo obtener inversiones, cómo tener acceso a las tecnologías modernas y nuevas para tener posibilidad de explorar y explotar esos recursos y obviamente las nuevas fuentes energéticas. Sí, bueno, pero ¿considera usted que el concepto de la interconexión global energética se ajusta a las necesidades de América Latina en términos de transformación energética? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos sabemos, en la región de América Latina y el Caribe, cuenta con reservas importantes de energías nuevas, es decir, tiene enormes recursos, enormes reservas de energía solar, eólica, hidroeléctrica y hasta nuevos materiales, como acabo de mencionar, el litio. Ahora, ante esa nueva tendencia de desarrollar economía verde, economía circular, entonces la exploración y exportación de esos recursos, esas fuentes alternativas de energías, cada vez es una necesidad creciente. Sí. Ahora, como mencioné también, justamente en esta región de América Latina y el Caribe, ese reto, es decir, el lugar de generación, el lugar de reserva de esas energías tan importantes y el lugar de consumo tiene una distancia enorme. Es decir, el lugar donde genera, tiene reservas de esas nuevas fuentes energéticas, no necesariamente son lugares que requiere esa electricidad. Entonces, por eso se requiere más inversiones, de hecho, ¿no? Para transmitir, para distribuir esa electricidad generada en las regiones escasamente pobladas y poco desarrollo hacia otros lugares con mayor demanda de electricidad. Entonces, ese reto yo creo que es más grande que a lo mejor es al menos es una de las zonas con mayor retos que existe en ese aspecto. Es decir, entre la zona en la generación de esas electricidades y las zonas que necesitan, que demandan esta electricidad, no coincide. Tiene que haber obras, infraestructuras grandes para transmitir, para distribuir este producto de vital importancia. Yo puedo decir que los países de América Latina, las empresas en esta región, yo digo que están bien interesados, bien entusiasmados de participar en esta iniciativa de interconexión global energética. Ahora, entonces, las oportunidades también son enormes. La oportunidad de cooperación entre ambas partes, entre China y la zona de América Latina y el Caribe también son enormes y numerosas. ¿Por qué? Porque justamente, como mencioné, China cuenta con tecnologías importantes en la exploración y explotación. Bueno, China, como promotor de la iniciativa de la interconexión global energética a nivel mundial, también está tratando de fomentar el desarrollo ecológico y sostenible
del mundo o cooperar con el mundo para fomentar este sector. Entonces, en su opinión, ¿qué papel ha desempeñado este país asiático en la solución de los problemas globales de energía, medio ambiente y desarrollo sostenible? Bueno, yo digo, ha sido enormes, o sea, las contribuciones han sido enormes y además se ha hecho esfuerzos enormes y trabajos arduos en el desarrollo de tecnologías nuevas y además, sobre todo, en la generación de electricidad y de fuentes limpias y renovables. Uh-huh. Es decir, como mencioné hace rato, en China la producción, la generación de ese tipo de energías ya ha ocupado primeros sitios desde hace más de 10 años. Uh-huh. Y además esas nuevas fuentes, la electricidad generada por esas nuevas fuentes ya rebasó la generada por medio convencional a través de quema de fósiles, particularmente el carbón mineral. Esto se ve fácil, pero realmente se requiere un conjunto de trabajos enormes, ¿no? Es decir, justamente a través de la generación de esas nuevas fuentes de energías, uh-huh, China ha contribuido, sin lugar a dudas, a la reducción de emisión de dióxido de carbono y los otros contaminantes, y de esa manera, cuyo efecto final es contribuir a la reducción de calentamiento global. Uh-huh. Yo creo que esa es una contribución importante para China. Ahora, con esta iniciativa de interconexión global energética, yo digo que va a ser otra contribución grande. Es decir, de esa manera, a través de esta interconexión energética global, se puede ver una cooperación multilateral entre todos los países a nivel mundial. Claro. Es decir, como mencioné hace rato, es decir, un lugar a lo mejor hace falta electricidad, pero su vecino justamente está generando sobrantes. Entonces, con ese sobrante, justamente puede compensar la pérdida, o sea, la faltante de otros países que necesitan. Entonces, yo creo que esa iniciativa de interconexión global energética es, sin duda, una gran contribución a la combate del cambio climático y con la conservación ambiente a nivel global. Así es, así es. Yo creo que existe todavía un desequilibrio en desarrollo, el nivel de desarrollo de diferentes países. También existe un desequilibrio tecnológico en el mundo, lo que es un gran reto. Es un reto que estamos enfrentando para fomentar el desarrollo sostenible y para resolver los problemas ambientales del mundo. Por eso es necesario las cooperaciones entre todos los países, sobre todo los que cuentan con las tecnologías. Muchas gracias, profesor. Gracias por sus comentarios. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.